¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Sí, aquí regresando a los domingos de live. Sí, el primer live sería de noviembre. Vamos a esperar que se unan bastante personas, porque vienen temas muy buenos de las nuevas de Uber, de las cuales vamos a platicar y de las cuales tenemos que ver también ciertas soluciones para que no nos den gato por liebre, o en todo caso para que estemos al tanto de todo lo nuevo que está pasando en la aplicación y cómo se puede solucionar fácil, rápido o no, o simplemente ver las mejores que puede tener la aplicación, o simplemente ver las mejores que nosotros mismos podemos tener para poder sacar el mayor jugo o la información que necesitamos de esta increíble aplicación. Cualquier duda, en verdad, saben que los domingos de live son para ustedes, son mentorías gratuitas para ustedes, así que aprovechen, ya que aquí podemos resolver la información, y si yo no la sé, todos los que estamos aquí, todos los amigos y amigas que estamos aquí, nos podemos ayudar mutuamente para resolver esta duda en especial. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, empecemos a saludar. Eso sí, Cristian, Humberto, te mando un super saludo de aquí de Mérida igual. Gracias por ser el primero, y voy a empezar ya a dar regalos a los primeros. Alberto Cambero, saludos desde Tepic, Nayarit, un saludo hasta Tepic. Alfredo Olvera, saludos, que es Serge, buen día, ¿cómo estamos, Alfredo? Sofía, ¿cómo andamos, Sofía? Saludos, un saludote, un saludote. ¿Qué iba a empezar a hablar desde el tema aquí, ahora sí que del tema nuevo de Uber? Pues sí, no, bueno, no nuevo, pero no sé si recuerdan que sacamos o saqué también videos, y varias bandas sacó el video, y todos ya sabíamos que Uber Promo ya se había ido, ¿no? Se había ido, o se iba a ir por un rato, pero si funcionaba se iba a ir para siempre. Pero pues resulta que no, ¿no? Resulta que pues a Uber le valió y los volvió a regresar. Aún así, que ya había mandado el comunicado de que hasta el 11 de diciembre iban a estar desactivados, pero por ahí a muchísima banda ya les están dando otra vez lo que son Uber Promo. Entonces Uber Promo, para muchos, como lo pongo en esta imagen, regresaron los promo. Para muchos es bueno y para muchos es malo, pero la mayoría es malo porque sí son mal pagados. No, ahora sí que desperdicias más lana tomando los super promo que de lo que puedes obtener por ganancias. Pero también hay banda que los usa para salir de ciertas zonas horribles, ciertas cosas que son cortitos, etcétera. O sea, hay también gente que los sabe usar los super promo. Pero lo que a mí me enoja es que ya se había dictaminado de que no iba a haber ya Uber Promo, y vuelven a regresar. No sé si sea porque acaban de actualizar, se desactualizó, o no tengo ya la menor idea de por qué regresaron los promo, pero muchos me han dicho que les han dado promo. Yo intenté pedir aquí de Uber, igual en mi aplicación de la Ciudad de México, y la verdad no me aparecen a mí los promo. No sé a qué personas les están dando los promos, a qué personas, usuarios, les están permitiendo poder pedir promo. Pero yo intenté y no me dejó pedir promo. Pero ya le pregunté a mis conductores y les ha llegado promo. Mucha banda de ustedes les ha llegado todavía viajes promo. Entonces ya no sé si es actualización, mala actualización, porque no lo actualizan ustedes sus celulares, etcétera. Ya no sé, o sea, por qué se regresaron los promos cuando ellos ya habían dicho que no iba a haber promo y que iban a estar hasta el 11 de diciembre, y que si funcionaba pues ya los quitaban definitivamente. Pero pues ni al 11 de diciembre llegamos, ¿no? Apenas estamos al 13 de noviembre y ya están de regreso. Y no creo que sea una muy buena opción, la verdad. No creo que nosotros como conductores aceptemos lo que son los Uber Promo, pero los usuarios han de estar encantadísimos por estar pidiendo esa cosa que no ganan absolutamente nada. Pero pues vamos a ver qué pasa con los Uber Promo. Pero díganme aquí, si a ustedes ya les volvió a tocar Uber Promo Ciudad y Estado de México, los otros estados no sé, pero Ciudad y Estado de México, si ya les volvieron a caer, no. Porque yo traté de pedir y no me aparecen a mí, yo como usuario, no me aparecen los Uber Promo. Cristian, saludotes. Miguel, saludos, mi buen amigo desde la colonia agrícola oriental. Un saludo hasta la agrícola. También habrá unos buenos tacos. Saludos hasta Texcoco. Alberto Rico González Gómez. Yo te estoy diciendo González. Hola, buenos días. Oye, ¿alguien más le están fallando los destinos? Tengo 3 días que uso uno y me quita los dos. Aquí, banda que ha trabajado, bueno, Ciudad Estado de México. Aquí, Alberto, que le podemos ayudar si se le están desapareciendo, es algo nada más de él o es de varias bandas, pero yo sé que es una mala actualización. Suave Cortés, yo estoy pagando el auto, ya envié 2 copias de carta factura y otra vez me envían que la actualice y ya es un año.
Yo te recomiendo que te acerques directamente a oficina, no mandes ya casi nada por celular, porque es una computadora lo primero que lo revisa. Y la verdad, hay veces que no te acepta el documento y no te lo acepta y no te lo acepta por la bendita computadora o porque no salió bien una letra, etcétera. Ve directamente a oficinas y te lo resuelven rapidísimo. Ángel García, ¿qué onda, Serge? ¿Cómo estás? Saludos desde Metepec. Tengo una duda, quería sacar una nueva unidad en la agencia con un leasing y deducir lo de factura del arrendamiento. ¿Sabes si podemos meter así? Sí. Recuerden que, y no sé si vieron el reel que subí de qué autos manejan, y en sí les iba a decir, póngame aquí qué autos manejan, qué autos quisieran que yo platicara en un video en específico. Ya tengo un video en específico que voy a platicar de los híbridos. En todo caso, lo que es el Prius y el Ioniq, que son los carros que yo he probado del modelo híbrido, para que entiendan cómo funciona, qué se le puede cambiar, si los podemos pasar a gas o no, que etcétera. O sea, todo vamos a ver todo de los carros híbridos, si nos conviene o no nos conviene, costo-beneficio, si son más caros los mantenimientos o no, etcétera. Pero pónganme aquí también qué carros les gustaría que fuéramos platicando, por eso les pido qué carros manejan para ver cuáles son los que más están en la aplicación. Del carro que sí no voy a hablar es del Versa. No he manejado así tanto tiempo un Versa, entonces no sabría decirles cómo es un Versa al 100%, y muchos tienen opiniones encontradas. Yo les he dicho, el Versa siento que no es un mal carro, pero es un carro súper robado. Y así ir platicando de cuáles son las mejores opciones de auto para poder entrar aquí en la aplicación y así tener mayores ingresos, porque no es lo mismo meter un Versa que meter un Prius, no es lo mismo meter un XL que meter un Sub, etcétera. Pero, perdón, y existen dos tipos, el financiamiento y el arrendamiento. En el arrendamiento podemos deducir el 100% de la mensualidad. ¿Dónde me quedé? Ya, Fernando, ¿por qué no paga Uber el tiempo extra en tráfico o espera? No, sí lo paga. Lo que pasa es que hay veces que sientes que no se paga por la bendita tasa de servicio que es variable. Entonces ahí posiblemente es como que sí enoja, la verdad, porque te pueden quitar del 10 hasta lo que ellos quieran, ¿no? Pero al final la semana son 25. Y eso es lo que nos desajusta a la hora de comparar viajes. Y un saludo hasta Querétaro, amigo. Sí, sí lo cuentan, pero está bajo. O sea, la tarifa está baja. Deberían de contarlo muchísimo mayor. De Malandro, ¿cómo andamos? Si lleguen llegando los super promos, saludos de Chalco. Sí, te digo que se me olvidó poner la bendita captura aquí, pero ¿qué decía? Que hasta el 11 de diciembre iban a estar desactivados, pero sí veían que sí funcionaba, que no estuvieran ya desactivados, los iban a dejar definitivamente desactivados. Pero no íbamos ya ni al 11 de diciembre. Es que Uber anda en el futuro. Edgar, en la zona donde yo trabajo en Tutitlán hay hasta Uber Moto. No sabía que ya en Tutitlán había Uber Moto. Aquí ya llegó a Mérida. Esta semana les prometo ya probar lo que es Uber Moto. ¿Por qué? Porque lo he intentado pedir y donde yo vivo no llega Uber Moto, ni hay, te dice que no hay unidades disponibles. Entonces estoy buscando los que sean aquí de Mérida, que ya han tomado Uber Moto, que me digan por qué colonias están pudiendo pedir Uber Moto para yo acercarme a esa colonia y hacer el video. José García, hola, ya tramité la validación vehicular, me dieron el holograma, se lo puedo quitar ya que no es válido el programa. ¿Cómo? No te entendí. O sea, ya te dieron el holograma de validación vehicular. Primera, te felicito. O sea, felicidades porque conseguiste estar con todos los documentos en la aplicación, desde tu constancia de registro vehicular y tu holograma. Pero yo que recuerde, el holograma no te lo pegan ya, te lo daban en un tarjetón o en una hoja. Cuéntanos más para ver. No, pues no lo quites, pues ese holograma es el que te hace que no te pague ese móvil. A mí como usuario no me aparece para pedir promo, pero con mi app de conductor sí me caen. Si lo prendo yo lo desactivo, no conviene. Exactamente, no conviene. Es lo que les digo, qué impresionante, ¿no? ¿Qué personas pueden pedir Uber Promo? Yo no puedo, aquí nuestro compañero Alberto tampoco puede. Ustedes han podido pedir o métanse a sus apps y vean si pueden pedir Uber Promo, porque si vemos que nadie puede pedir, perdón, Uber Promo, ¿qué rayos está pasando, Uber? O sea, ¿quién está pidiendo Uber Promo? ¿Los hackearon o qué pasó? Ángel García, podemos hablar más de ese tema del arrendamiento, ya que a mi criterio sería lo más inteligente deducir ese 100%, así siempre tendrás unidades reciente y se pagaría de impuestos. Exactamente. Sí, termino uno de los temas y te lo juro que hablamos del arrendamiento. En sí conviene muchísimo el arrendamiento. Lo único malo del arrendamiento es que si no conseguimos un arrendamiento que no tenga límite de kilometraje, ahí viene cuando empieza a fallar el sistema de arrendamiento. Ya que normalmente, en promedio, uno de mis conductores hace entre los 1500 kilómetros a la semana a los 1900 kilómetros a la semana. Imagínate si te ponen un límite de kilometraje de 4000 al mes, pues mi conductor ya lo superó y vamos a tener que pagar
más dinero por el kilometraje extra, pero no es mala opción, ya que tuve una mentoría y la verdad en esa mentoría yo también aprendí mucho de esta persona en el tema de arrendamientos y él me contaba que sale conveniente de todos modos, aunque te excedas de los límites de kilometraje y que te cobren, no pasa absolutamente nada, o sea, en el sentido que vuelves a recuperar tu inversión con el arrendamiento. Entonces, si quieren, hablamos un tema en específico del arrendamiento, la verdad sí es una muy buena opción en la cual se pueden sacar muchos beneficios, pero no en todas las agencias. Necesitamos ver ese límite de kilometraje si queremos poner flotilla de autos. Si es nuestro propio auto, pues tratar de ajustarnos a eso si no queremos pagar un poquito más. Edgar, ¿qué opinas de que los usuarios agregan un destino sin antes preguntar al conductor? Me pasó muchas veces y no estoy de acuerdo y me califican mal. ¿Qué califican los usuarios agregan un destino sin antes preguntar? Ah, sí, lo veo mal. Recuerden que ahorita la banda, la banda de usuarios y usuarias corruptos, les digo lacras, se están viendo tan vivos. Por ahí voy a subir un reel también que para que tengan mucho cuidado. Y están haciendo lo de, ¿sabes qué? No sé, pido ahorita un viaje, un ejemplo, de Polanco a La Condesa, un viaje corto. Pero, como lo puse corto, muchísima gente va a decir, ah, pues lo agarro, ¿no? Pum, lo tomo. ¿Por qué? Porque va a La Condesa. Ok, está bien, por allá sí voy. Y de repente, a mitad de camino te dicen, no, no, yo no voy para La Condesa, ahora voy para Chalco. Pues ya dijiste, ah, yo no voy para Chalco. Y si te cancelo ahorita va a ser un maldita bronca. Y me vas a calificar mal porque yo como conductor voy a estar encabronado porque yo iba a ir a un lugar donde sí quería ir y me estás ahorita cambiando el destino para ir. ¿Por qué lo está haciendo la gente mañosa? Porque se entiende también, ¿no? Pues nadie quiere ir para allá. Entonces, ¿qué hacen? Pues pongo esto que me agarran y me llevan para allá. Entonces, es lo que les digo. Yo, en lo personal, yo lo que platicaría con Uber es haz zonas que los propios conductores escojan sus zonas de trabajo. Créanme que va a haber gente que sí quiera trabajar las zonas donde ustedes piensan que es zona roja y si es zona roja, va a haber gente que sí quiera trabajar y las va a trabajar porque como nadie quiere trabajar va a tener muchísimos más ingresos, que son pocos los que están trabajando en esa zona, ¿no? Yo haría eso y desde siempre lo he, ¿cómo se llama? Lo he dicho, la verdad estaría perfecto en hacer este tipo de selección, ¿no? Pero sí está pasando eso de que te lo piden, te cambian el destino y es un cohete, a ti te pagan menos, se enojan, te califican mal y casi todos se enojan, ¿no? José García, sí lo pegaron en el parabrisas. Ah, qué bien, qué buena info. Porque el último holograma que había revisado era uno que se ponía ahí en el retrovisor, así como tableritos cuando entras a las privadas. Mira, otra vez regresaron porque el primer holograma sí era pegado en el parabrisas. No, no lo quites, digo, es lo para que no te pares en móvil. Si tienes un seguro, aguas, si tienes un seguro que no es válido para las plataformas y la aseguradora llega a ver este holograma, no te va a ser responsable. Entonces, lo único que te recomendaría pues, es cambiar el seguro si no lo tienes, el de plataformas. Alberto, y a mí me pasó que el usuario escogió una ruta y nos tocó un embotellamiento, un viaje de 20 minutos, se convirtió en 48 minutos y no me dieron ni un peso más. Reclamé y me dijo que no aplicaba ajuste. Sí, hay veces que unos viajes que se dice, oye, ¿por qué no aplica el ajuste? Pero qué chistoso, me ha tocado ver también una gente que, oye, Serge, reclamé y me fue peor, ¿no? Porque ya hicieron el análisis de toda la ruta y no me tenían que haber pagado eso. Me tenían que haber pagado muchísimo menos, ¿no? ¿Ves que les decía cuando era de pide tu reembolso, pide tu análisis de tus viajes? Y muchísimos salían perdiendo. García, es similar al holograma de verificación, pero dice validación vehicular, vehículo de transporte de pasajeros. O sea, qué padre, la neta, José. Porque te digo que antes sí era ese. Ya después lo cambiaron por un bendito como... Era como un letrero, la neta estaba horrible. Qué bueno que volvieron a regresar con el del holograma de validación vehicular, la neta. O sea, pero cuéntanos tu experiencia. ¿Te fue sencilla? ¿No te fue sencilla? Te digo, yo llevo años sin que me puedan dar el holograma de un carro que tengo de CDMX. Años, te lo juro. Y voy a los verificentros y nadie me sabe decir. Cuéntanos cuánto te costó. Pues yo sé que primero fuiste por tu constancia de registro vehicular. Y después te dieron todo esto que ve al verificentro y todo. ¿A cuál fuiste? Para que la gente que le den a escoger, pues tan siquiera se vaya para allá a preguntar si ya les pueden dar ese holograma, ¿no? Porque ese holograma, ya lo van a quitar, no sé si vieron el video, ya no va a haber la inspección físico-mecánica para entregar lo que son los hologramas. Entonces, pues vamos a ver qué sucede todavía con este bendito holograma. Pero lo que sí sé que lo más importante ahorita es la constancia de registro vehicular. Tengo 3.5 años en la app y considero que lo que son nivel diamante no saben trabajar porque aunque sean viajes Uber X no conviene. Yo tengo el 9 de aceptación porque escojo muy bien mis viajes. Sí, hay gente que son diamante y no saben trabajar.
Es que aquí no es que no sepan trabajar. Les digo, he visto azules que, wow, o sea, me impresionan cómo trabajan, la verdad. Oro, diamante, platino, todo. Todo depende de cómo quieran trabajar. Yo no soy de las personas que considera salir de trabajar, no sé, de 6 de la mañana y seguirme mis 12 horas así seguidas. Yo considero que no. Yo considero que hay que salir en horarios en específico en los cuales mi zona tenga alta demanda, mi zona tenga buenos horarios, mi zona me lleve a ciertas zonas, etcétera. Entonces, trabajar inteligentemente. Pero tampoco podemos decirle a los que se recorren todo ese tiempo de horas que no están trabajando inteligentemente. Están trabajando inteligentemente también a su forma de trabajar porque no sabemos si tienen otro trabajo, etcétera, hijos, cuál, tienen que llegar a ciertos horarios. Pero sí es cierto, o sea, sí hay maneras de poder sacar muchísimo más lana trabajando inteligentemente y escogiendo horarios en específico para salir a trabajar. Swami, pero ahora resulta que solo se necesita la constancia, ya la verificación ya no hay. Exactamente, tío, José la alcanzó. O sea, ahora sí que José está en la gloria ahorita porque ya tiene todo completo, se mueve y ya ninguno de esos se va a preocupar porque ya no tienen que parar absolutamente nada, ¿no? Lo único malo es que el holograma de validación vehicular, no sé si ya tenga todavía vigencia de un año, lo único que... Pero qué bueno que sí lo tiene. Travel Team México. Las direccionadas de Uber las maneja pésimo. Me han llegado a dejar hasta 20 kilómetros del destino elegido. Eso sí, Didi se los lleva de calle. Sí, no, las direccionadas sí. Una vez que yo estaba en Santa Fe, yo trabajaba mucho en Santa Fe. Puse direccionada a aeropuerto, ¿no? Pum, aeropuerto. Y en vez de que me llevara al aeropuerto, me llevó más atrás. O sea, literal, me llevó hasta Toluca. Terminé en el aeropuerto, pero no de la Ciudad de México. Y no me equivoqué porque es el AICM antes. Ahorita, antes no estaba el AIFA. Y le puse aeropuerto a ICM, el que está en el Peñón y todo, etcétera, y me mandó al de Toluca. O sea, imagínate, bueno, no tampoco son tantos kilómetros, hasta Toluca. Y antes no podíamos tomar pasajes, nada, o sea, literal, nos bloqueaban la aplicación en Toluca. Entonces, era un cohete, la verdad, las direccionadas los te mandan para donde quieren, ¿no? Entonces está medio mal. Miguel Ángel, hablando de la tasa de aceptación de Edgar, ¿con qué tasa de aceptación te desactivan la cuenta? Ser saludos, soy nuevo en la app. Muy buena pregunta. Aquí vienen 3 variables, 3 vertientes y 3 opciones. Y rarísimo. Te pueden desactivar con cualquier ansia. No, te pueden desactivar. Recuerden, la tasa de aceptación. Sí, estamos hablando. Pero déjame ver si estamos hablando de la aceptación. Sí. La tasa de aceptación empieza en 0, en 100. Y la tasa de cancelación empieza en 0. La tasa de aceptación entre no tomemos viajes se va reduciendo, ¿no? Y la tasa de cancelación empieza en 0 y entre más cancelemos va subiendo. Nuestra tasa de aceptación cuando va bajando se va a escuchar hasta tonto, cuando va bajando abajo de lo que es ya tu 60%, ya te va a empezar a advertir la aplicación de que tienes que empezar a subir tu tasa de aceptación. Si no te llega a mandar el primer aviso en los 60, te los va a mandar como a los 50 o a los 40. Bajando ya de los 40, se supone que ya te deberían de haber dado de baja. ¿Por qué? Porque ya te habían comentado que tenías que subir tu tasa de aceptación y lo mismo pasa con la tasa de cancelación, pero es teoría. A muchísimos los han dado de baja con tasa de aceptación del 60, del 50 y del 40. Entonces, todo radica en qué suerte puedes llegar a tener. Pero yo te recomiendo nunca bajarla abajo del 50, ¿no? Para no tener ningún problema. José, el costo... ¡Ah! Se me fue. El costo fue de 1844. Gracias por la info, neta, José. Te mereces, José, neta, te mereces te voy a discutir. Bueno, es que, ¿qué puede alcanzar? ¿Qué puede alcanzar con 100 pesos? Ustedes pongan aquí, con 100 pesos, ¿qué usarían? ¿Qué comprarían? Puede ser gente que compre cigarros, una tortita, unos taquitos, algo. Porque neta, José, me estás ayudando un buen. Porque créeme que el tema de los precios del bendito holograma, ni el Verificentro se lo sabía, ni Uber se lo sabe, ni el bendito Semovi se lo sabe. Semovi decía que 900, después que 1500, después que 700, y Uber que 1700, que 2000, que 2100, pero muchísimas gracias por darnos esta información. 1844 es el costo real del holograma de validación vehicular. Pero recuerden que la noticia que dio Sheinbaum del comunicado que ya nos iba a pedir para que la gente no gastara nada más, ¿no? Etcétera. Entonces, pues vamos a esperar que siga este proceso para ver qué sucede. Pero costo 1844, neta, José. Te dejo aquí mi número.
Mándame WhatsApp y tu cuenta. Te voy a disparar 100 pesos para lo que lo quieras usar. Neta, porque neta, esta información vale oro. Oro, de verdad. Y solo tuve que regresar una segunda vez porque les faltaba una prueba. Qué chido. Nada más ayúdanos con qué verificentro es para cualquier banda que esté cerca de la zona, o sea, en el sentido que les toque por ahí, pues ya sepan a cuál dirigirse directamente, ¿no? Edson, Serge, un saludo desde el Pedregal. No me pierdo tus videos. Cada 8 días deberían de decirles a los usuarios y más los extranjeros que no azoten las puertas de los vehículos y más los taca-taca. Oigan, es real. No, no, de verdad. Yo también cuando trabajaba, no entiendo si... A ver, los que han estado en Estados Unidos o que han ido para allá saltado el charco o han estado en China o han estado viajando en otros países, cuéntenos. O sea, si están viendo en este video, cuéntenos porque posiblemente allá es como su educación, azotar la puerta, o allá los carros son diferentes y las puertas son más duras y de lo cual necesitan ejercer más fuerza para cerrar la puerta. No sé si se han dado cuenta, pero como dice acá mi compañero, azotan las puertas igual que los de Estados Unidos y los europeos. No entiendo por qué azotan las puertas. El problema es que nosotros como mexicanos, los carros mexicanos empiezan a descuadrar la bendita puerta y después no cierran. Pero si tú te pones a pelear y a discutir con ellos, ellos es como si fuera normal. Entonces lo que no entiendo es por qué se azotan las puertas. Posiblemente porque hacen diferente los carros allá. Son puertas más duras. No entiendo. La verdad, esto sí nunca he entendido. Y tampoco entiendo por qué eso, ¿no? O sea, inventarla, ¿no? No, o sea, es algo raro. Es algo raro que se tiene que investigar al 100%. Exactamente. Sí la voy a poner. Bueno, creo que me lo ocultó Francisco, pero sí es cierto, desde el 68. Del 60, o sea, 68 ya te empieza que sube tu tasa. Pero hay muchos que no, llegan hasta el 50 y hasta el 50 ya les empieza a avisar. Hay unos que hasta el 40, pero tío, ya cuando estás en el 40 ya te están dando de baja. Ramón Ángeles, buenas tardes, Serge. Agencias manejan el modo de arrendamiento y que no puedan convenir contratar con ellos. Gracias, saludos. Que te diga cuál es. Es que depende de la agencia. No sé si ven las agencias, pues puede ser no. Nissan, un ejemplo. Está Nissan Geisha, Nissan no sé qué, Nissan no sé qué, Nissan no sé qué. ¿Por qué? Sí son las mismas de Nissan, pero son diferentes dueños de esas agencias. Entonces, cada agencia tiene un arrendamiento o, en todo caso, un financiamiento diferente. En este caso, si tú te acercas a una Nissan y no te dieron el arrendamiento, tiene un arrendamiento que no te gustó, no lo va a tener el mismo arrendamiento otra Nissan. Vete dando vueltas a todas las Nissan para que veas los arrendamientos. Pero el arrendamiento que ahorita se está manejando mucho es el de Nissan. Toyota no te lo recomiendo. Es muy difícil que te den arrendamiento para aplicación. ¿Y cuál? Toyota Vallejo. Ramón. Me quedé en César, perdón, César. Hermano. El seguro de la agencia no entra en la plataforma o tienes que tener otro tipo de seguro para que entre. Si estás solamente en Uber y tienes cobertura amplia de AXA que te lo dio la agencia, ese te va a proteger dentro y fuera de la aplicación. Si tienes un seguro cobertura amplia de cualquier otro, Uber no te va a proteger ni dentro ni fuera y ni tu seguro. Y Didi tampoco te va a proteger ni dentro ni fuera ni tu seguro, ya que en este caso si tenemos Uber o Didi los dos al mismo tiempo necesitamos una cobertura especial que es el multiplataformas. Ya con este sí nos protege al 100%. Serge, una vez me tocó una chica que al terminar el viaje me dio un papelito con su número y me dijo que le gustaba, que ya había viajado conmigo. Es rarísimo, pero sí te pueden llegar a tocar los mismos clientes 2 veces o 3, se los juro, sin escogerlos, eso sí puede llegar a pasar. Pero si te califican mal, ya nunca te va a tocar, porque se supone que es la regla, ¿no? Que ya nunca te va a volver a tocar. Pero sí es cierto, o sea, sí te pueden llegar a tocar. Y bueno, con este caso, pues ya te doy el número. Yo te recomiendo, pues ya nada más llevarla ahí tranquila, porque ven que ya todo puede ser una trampa, no sé, etcétera. Entonces hay que tener muchísima precaución. Vamos a pasar a otro tema, que es un tema también muy importante. Que vi por ahí un videíto, no va a ser canal, no está mal, está bien su información, está perfecta. La verdad es que sube muy buena información también, y la verdad los ayuda mucho a ustedes. Pero tiene algo que no es correcto. Recuerden, y yo ya les había dicho. Cuando nosotros adquirimos una dashcam, cámara de seguridad, cámara de auto, etcétera, necesitamos registrarla en la aplicación para que se le avise a los usuarios antes de pedir el viaje de que van a ser grabados o posiblemente grabados. Y con esto no haya calificaciones malas para los conductores, ya que no es que estuviera mal lo que le contestó Uber.
Lo que estuvo mal es que nosotros no sabemos la información para poder hacer las cosas correctamente y no nos afecten en un futuro. Ah, sí, perdón, José, te lo pongo aquí otra vez. Entonces, lo que necesitamos es registrar esas dashcam. A mí se me había pasado la tarea de hacerles el tutorial de cómo registrarla, pero ya les había dicho que se tiene que registrar tu dashcam. Si no, empezamos con problemas legales de la privacidad de los usuarios. Si no la hemos registrado, ¿cómo podemos evitar estos problemas legales de grabar a una persona sin autorización? Lo que se tiene que hacer es preguntarle, que tú les tienes que preguntar a los usuarios que van a ser grabados para que sepan que esa unidad está grabada. Muchos lo que hacen es ponen letreros, ponen aquí en el respaldo aquí, esta unidad cuenta con cámara de seguridad y será grabado el viaje, ¿no? Ya le estás informando. Si llegara a decirte el usuario, sabes que no me gusta que me graben, se tendría que cancelar el viaje. Esto siempre y cuando no esté registrada la cámara en la aplicación. Cuando ya está registrada, a los usuarios en automático les avisa que van a ser grabados. Pero yo les recomiendo que lo pongan aquí, que la unidad cuenta con cámaras y que va a ser grabada, ¿ok? Para temas legales, ya que sí es muy importante pedir permiso, porque si no se puede llevar a otras cosas que son muy pesadas en el término legal, ¿ok? Les voy a enseñar ahorita en un momento cómo se registra. No punto número. Hola, mi buen amigo Sergio, ¿cómo andamos? Héctor, buenas tardes. A mí ya me llegó mi constancia vehicular. De ahí procede porque solo me dice que la debo poner en fisco en la guantera del carro. Sí, solo imprímela, guárdala en tu guantera. Ya después te tiene que llegar el mensaje para lo del holograma de validación vehicular. Pero te digo que ahorita con el tema de que se iba a cancelar ya no se sabe. Y aquí nuestro compañero José nos ayudó muchísimo. Por si te lo van a dar para que vayas juntando los 1,844 pesos que tiene el costo. Ya nada más espero la información de qué beneficiante o cualquier cosa para ver que se adelante o sea un proceso más rápido y eficiente. Ahora sí, 7219 me gusta, ha estado muy bueno este live. Recuerden que entre más me gusta haya, yo lives voy a ir haciendo y ya nada más estoy viendo qué horarios. Ya para terminar, para hacer un live no tan largo, vamos a enseñarles cómo registrar la cámara, ¿ok? Primer paso, nos vamos a nuestra aplicación directamente. Le damos en el bendito 3 rayitas que muchos le conocen como menú de la hamburguesa. 3 rayitas ahí. De ahí nos dirigimos, no vean ahí, ese que dice Sergio no soy yo, es otra persona. No le crean. Ahí en la cuenta, o sea, ya vieron, nos vamos hasta abajo donde dice cuenta. Y en cuenta, bueno, les dejo aquí también para que vean. Recuerden, nos vamos a los 3 palitos ahí, al menú de la hamburguesa, del sándwich, como le quieran llamar. De ahí nos vamos a cuenta. De cuenta nos vamos directamente a lo que es configuración de la app. Se va a desplegar el menú. De ahí nos vamos a ir a grabación de video y audio. Les dejo tantito. Y repito, para los que si están entrando, no han entrado, están anotando. Cuenta, nos vamos a configuración de la app. Y configuración de la app nos vamos a grabación de video y audio. ¿Ok? De ahí nos va a mandar a esta pestaña. En esta pestaña ya te viene grabación de video, registro de la cámara de video para vehículo. Ahí le pican registrarse. Les va a abrir otra pestaña. Esta pestaña no la abro porque si le pico ahí aparecen mis unidades y la verdad por protección no las quiero mostrar. Y ahí escogen la unidad que tiene la cámara y siguen todo el proceso para registro. Aquí te está diciendo, cuando registras la cámara de video para vehículo, se notificará al usuario que solicita un viaje que puede ser grabado antes de subir al vehículo, ¿no? ¿Qué ven los usuarios? El conductor puede registrar el viaje por motivos de... Chalala, ¿no? Fallate a seguir las prácticas recomendadas sobre la grabación para promover el trato respetuoso de los usuarios hacia ti y hacia tu auto. Uber le informará al usuario que el viaje podría grabarse, ¿ok? De ahí, más abajo, viene este apartado de cual vienen 4 parámetros: beneficios de la cámara de tablero, reglamento de la cámara de tablero, notificaciones y consentimientos del usuario, y también viene cómo subir el video, ¿no? Cómo mandarlo para las pruebas de por si llega a suceder algo. Entonces vamos a pasar ahorita a leer estos 4 parámetros para entenderle qué es la cámara, cuál es el reglamento. Debemos de tener un reglamento, no es nada más como que pongo. Entonces vamos a... vamos a la imagen, ¿no? El primero,
Beneficio de la cámara de tablero, dashcam. Todo lo que conocemos como dashcam, ¿no? Grabación automática. Las secuencias de video de los incidentes pueden ayudar a demostrar que no tienes la culpa. Buen comportamiento. Ok, la grabación anima a los usuarios a ser respetuosos y no presentar informes fraudulentos. Yo sí les he dicho, y es más, Uber te está diciendo que la pongas. Pero te digo acá, nuestro compañero que dio la información estaba diciendo que Uber te está diciendo que la pongas, pero a veces no te ayuda a la calificación de los usuarios porque te quejaste. En el sentido, digo, no está mal, está perfecto. Lo único malo es que no se registró esa cámara y por eso el usuario no fue notificado. Y el error del conductor fue no notificarle al usuario que se está grabando, ya que siempre se tiene que notificar. Si vemos el disgusto del usuario, pues se puede llegar hasta cancelar el viaje. Envío sin problemas, ¿no? O sea, que envíes la carga. Carga y comparte videos a través de la app, directo y fácil. Uber solo verá o escuchará la grabación que compartas. No te está viendo en tiempo real. Sé que por ahí en unos estados sí, pero todavía no sé en cuáles. Nuestro reglamento de las cámaras de tablero, importantísimo. Uber fomenta el uso de las cámaras de tablero para grabar viajes y proporcionar pruebas en caso de un incidente. Puedes grabar los viajes, pero asegúrate de que obtienes el consentimiento de los usuarios para grabar el viaje. Esto puede ser requerido por las leyes de tu área y ayudará a que los usuarios se sientan cómodos. Es lo que les decía, siempre hay que pedir permiso para poder grabar. Se los juro, hasta yo cuando grabo, quiero grabar a otra persona, oye, puedo grabarte, etcétera. Necesitamos pedir permiso porque puede una demanda muy grande. Esto ayudará a que los usuarios... Por lo general, esto se puede hacer al colocar... mira, aquí les digo. Por lo general, esto se puede hacer al colocar un letrero en el auto que indique que los viajes pueden grabarse. Pero todos Uber les avisa. Trata siempre la privacidad del usuario como si fuera la tuya. Compartir o transmitir la imagen, el audio o la grabación de video de una persona en las redes sociales o en otras ubicaciones públicas digitales o físicas es una violación de nuestras guías comunitarias y puede dar lugar a una mayor investigación por parte de nuestros equipos de seguridad. Casi están diciendo, si grabas a alguien sin su consentimiento y lo subes, etcétera, y se empieza a hacer una difusión, rompes nuestras guías comunitarias y es dado de baja definitivamente de la aplicación, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, siempre pedir permiso. Pero como les digo, Uber se supone que les está avisando directamente, ¿no? Vamos a ver la otra. Notificaciones y consentimientos del usuario. Las leyes locales pueden requerir que obtengas, el consentimiento de las personas para grabarlas. Le digo, esto es ley, o sea, la neta, está pesado lo de grabar, está pesado. Pero la tenemos ahí, nada más notificar o ponerlos, digo, aquí, ya está notificado, eso nos ampara. Ayuda a que los usuarios se sientan cómodos, y la verdad sí es cierto, hay muchos usuarios que se sienten más cómodos viendo una cámara. No todos. Algunos socios de la app obtienen el consentimiento de los usuarios al colocar un letrero, ya sea lo vimos, la cámara, vehículo, Uber le informa, aquí viene, Uber le informará a los usuarios que es posible que el viaje se grabe, por eso les digo, letrero más lo que le avisa a Uber, el usuario ya puede checar si lo toma o no. Si no quiere que los graben, pueden cancelar el viaje y solicitar uno nuevo con un socio diferente, ¿ok? Y aquí viene una parte importante, subir videos. Para informar un problema y compartir un video, ve a configuración, y luego ayuda, elige problema de seguridad, elige el viaje donde ocurrió el incidente, selecciona cargar ahora o cargar más tarde. Carga ahora, el video ya está cargado en el dispositivo que usas para informar el problema. Cargar más tarde, el video está en otro dispositivo como tu computadora no tienes una conexión Wi-Fi estable, etcétera, ¿no? Y ya, pues esto es lo demás, ¿no? Carga más tarde, si tienes indicaciones en la pantalla de tu correo para cargar el video, etcétera, envíalo y nuestro equipo de soporte y te empiezan a ayudar y shalala. Entonces, lo que les decía, no es que estén, porque ahí también, por ahí tengo un hater bien bonito que... Es que tú no solo dices cosas buenas de Uber, nunca dices cosas malas de Uber y que no sé qué. ¿Cómo nada? También les he dicho cosas malas de Uber, pero no todo es malo y tampoco todo es malo de Didi, tampoco todo es bueno. Pero como les había dicho, no es cómo las aplicaciones nos estén usando, es cómo nosotros usamos a las aplicaciones y cómo tenemos la habilidad para poder trabajar. En este caso, el error del compañero que lo calificaron mal fue no notificar que se estaba grabando y no subir el registro de tu cámara para que todo esté al 100% y no nos afecte ninguna calificación porque estamos grabando, ¿ok? Nada más era eso que quería aclarar, que sí hay una manera de subir tu cámara dashcam a la aplicación para que esté registrada y se le notifique al usuario y no tengamos ningún problema de la grabación. Sigamos. Juan Inaction, mi buen ser, cuando he redireccionado varias veces lo he hecho hacia satélite y me han mandado viajes así por el estilo, así yo decía, no sé si soy yo o Uber no me quiere. María Brazante, hola seres, a mí ya me bloqueó Uber por cancelaciones, saludos, un saludote, qué lástima, pero está Didi, chale ganas.
Juan Ignacio, Uber no respeta una de las pocas ventajas que tenemos como socios porque tienes que cancelar o no aceptar. Exactamente. Es que no debería de afectarte la cancelación y aceptación. Yo soy de los que opino eso. Edgar, oye Sergio, los días del 30 al 9 de noviembre estuvo muy bien las tarifas, pero después vi que en las redes sociales la gente se queja de las tarifas diciendo que Uber sí baja las tarifas. Mira, más que es que lo que digo, pónganse a pensar. ¿Qué cansa más? ¿Estarse quejando todo el tiempo o salir a trabajar? No queda de otra. No, que ese trabajo me da 1 peso, me da 2 pesos. Pero tienes trabajo. Hay gente que no tiene trabajo o no puede trabajar y quiere trabajar. Yo soy de las personas de, en vez de estarnos quejando, ver soluciones para poder ganar más dinero. Hay muchísimas. Que no me sale, pues en el carro vendo mazapanes, vendo cigarros, vendo dulces, vendo algo para sacar un dinero extra. Porque si nos pasamos la vida quejando, la vida se nos va a pasar y nunca vamos a lograr nuestro sueño. Es lo que yo opino, en el personal. Ángel, yo quería habláramos lo del leasing. Sí, leasing. Sí, te comento. Ya te platiqué ciertas cosas del leasing. El leasing funciona solamente si no tiene límite de kilometraje. Porque si tiene límite de kilometraje no te va a funcionar, ya que se meten muchísimos kilómetros en este tipo de negocios. Como que van desde los 1500 a los 1900 kilómetros. Si tú te excedes, te van a cobrar más. Pero no, tampoco es malo. Luego, yo creo que voy a hacer un video específico de leasing para que le entendamos por qué sí es bueno y por qué es malo y por qué no es para todos. Ya que el leasing tiene una tasa de interés muchísimo más alta que un financiamiento. Pero lo podemos platicar en un video en específico. Saludos, bro, ¿cómo andamos? Alfonso Sánchez, del comentario de Edgar, es cierto, si el fin de mes de octubre estuvo muy bien, las tarifas entrando bien, bajaron mucho, sí. Esperemos que mejoren la siguiente semana porque ya viene diciembre, se supone que diciembre es lo mejor. Se pueden vender aguas, revistas y libros. Tú puedes vender con tu unidad lo que tú quieras. Lo que tú quieras, pues. No sé si te has dado cuenta de que hay Ubers que tienen hasta karaoke. Hay Ubers que tienen tiendita dentro de su Uber, que venden papitas, aguas, todo. Es muy buena, o sea, muy buena opción. ¿Por qué? Uno, hay gente que vende su misma marca, etcétera. O sea, sí se puede. Y ayuda mucho, tengo para ingresos extra. A ver. Pues amigos, ya estoy terminando el live. ¿Alguna duda en específico? Tomo, les dejo aquí mi celular para las mentorías. Por si quieren una mentoría para ayudarles en todo momento. Cómo entrar, cómo salir, qué hacer, qué no hacer, qué quitar, qué poner. Ayuda en específico, impuestos, socios conductores. Para que empiecen con el pie derecho y lleven una buena administración. Ya de ahí ustedes ya agarran las bases y se pueden ir a los otros canales a aprender cómo ganar más dinero también. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo mi número y les voy a seguir insistiendo. ¿Por qué soy tan insistente? Porque las oportunidades solamente se presentan una vez en la vida. Y ahorita las inflaciones, las tasas de intereses, etcétera, los carros, a veces ya no es opción ahorita para invertir en este año. Pero existen muchísimas otras herramientas de inversión, las cuales nos pueden generar muchísimo dinero, poco dinero a largo, corto, mediano plazo, dependiendo cómo sea la inversión. Pero invertir en otras cosas, no quedarnos en una sola. Pues amigos, me despido. Ahora sí, espero que les haya agradado este live. Tenemos que llegar a esos 60 me gusta hoy para hacer live dentro de, no sé, no, pero sí van a hacer live. En la semana vienen muy buenos videos. Vienen videos, una comparativa de cuánto se gana en Estados Unidos comparando con cuánto se gana en México. Viene una comparativa de los fraudes que se están haciendo directamente con las mujeres y los fraudes que se están haciendo mucha gente que está entrando a la aplicación. Viene también contenido de una investigación específica de los carros híbridos, de los cuales vamos a hablar si nos convienen o no nos convienen, costos, etcétera, de todo así, para revisar esas unidades, qué conviene, no conviene, XL, Black, todo esto. Vamos a revisar muy bien las unidades. Y viene muchísimo más información, también Reels y todo, para que tengan la información. No sé si les ha gustado los Reels, creo que he subido muy buena información. En uno de los Reels voy a subir la información de fraudes que se están llevando ahorita. A uno de mis conductores ya le pasó, pero no nada más a él, ya les ha pasado bastantes. Así que tengan muchísimo cuidado. Nada más les voy a adelantar, spoilear, que es con los billetes de 1000 pesos. Ya me llegaron hasta mensajes de mi celular. En serio, ya me voy. Saludos desde la Ciudad de México. Oye, bro, ¿es fácil trabajar de Uber a Estados Unidos? No, no es fácil, como cosa, dite para allá. Es que en Estados Unidos tienen un diferente reglamento. Allá no puedes tú generar una flotilla como tal, necesitas manejar tu propio automóvil.
Lo último que supe de un compañero que está allá en Estados Unidos es eso. No sé si ya cambió y otra vez ya se pueden hacer lo que son las flotillas y que tú puedes rentar un auto por allá, pero la última vez que me habían dicho es que no puedes rentar un auto por allá, sino que debes tener tu propio automóvil, pero no en todos los estados. Oye, bro, Serge, Julio, saludos, Serge, un saludote, no importa, George, Serge, ¿te entiende? Así me despido, amigos, espero que les haya agradado, nos vemos en la semana, me despido, pero antes de despedirme, recuerden suscribirse, regalarme su like, es importantísimo. Poner aquí en los comentarios, saturen de comentarios para que este video llegue a más gente, porque sí estuvo muy bueno y hay que enseñarles a registrar esa cámara. Porque sí pueden tener cámaras, pero tienen que saberlas registrar. Entonces, saturen aquí de mensajes, póngame me gustas, o sea, en el sentido de mensajes, emoticones, todo para saturar a YouTube y me pueda volver a recomendar al 100% los likes. Así que ahora sí me despido, amigos. Adiós. Primero me voy.